Estamos con el señor Carlos Magno Salcedo, especialista en temas electorales, para conversar un poquito sobre encuestas y sobre la intención de voto de los peruanos. Tenemos aquí, bueno, en fin, mucha información sobre lo que está pasando con lo que ustedes quieren decirle a los candidatos. Sube, baja, sube. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Rosa María, por la invitación. Teníamos la impresión, Augusto Álvarez y yo, de que lo que tenemos, por toda la información que vamos recibiendo, es casi un empate. Sin embargo, la encuesta de Datum señala que ya hay una diferencia de 6 puntos en favor de Keiko Fujimori, desde que el respaldo a Humala está en 40.2, el de Keiko Fujimori está en 46%. ¿Cómo ve usted este resultado a 3 semanas de las elecciones? ¿Es ya determinante? Bueno, no sabemos en el Perú que todo puede pasar. Exactamente, bueno, yo no creo que vaya a decir ninguna cosa distinta que haya sido dicha por diversos analistas en estos últimos días. A mí personalmente me parece interesante el cuadro que presenta la encuesta de Ipsos Apoyo de la evolución de la intención de voto desde el mes de enero hasta la actualidad, y en la que se puede ver que en las últimas 3 semanas hay ya un estancamiento, digamos, en un empate técnico, ¿no? Yo en lo personal, entre las diversas encuestadoras, confío en la Ipsos Apoyo, confío en Imacén, digamos, me parecen las más, a mí personalmente me parecen las más serias. Son las con las que prefiero yo trabajar, ¿no? De otras, a veces se puede dudar, a veces han tenido inconvenientes, ¿no? Entonces lo que yo veo es que hay en este momento un empate, y lo que vaya a ocurrir en realidad va a depender de las estrategias de campaña de cada uno de los candidatos. El partido está para cualquiera de los dos, en realidad. Y esto de las estrategias se tiene que mover muy rápidamente, ¿no es cierto?, en estas 3 semanas. Lo que estamos viendo es que como que las campañas están un poco empantanadas, ¿no? Le voy a poner un ejemplo que a mí me parece que me llama la atención. Keiko ha criticado, y sus voceros también, el cambio en el plan de gobierno de Humala. Sin embargo, ayer sus spots eran sobre asuntos que no estaban en su plan de gobierno. La superintendencia de derechos laborales, por ejemplo. No hay una palabra sobre eso en su plan de gobierno. Entonces, es como si el argumento que usas contra tu adversario te puede rebotar a ti. Claro, y ciertamente en algunos casos parece ser que se miden con distintas varas, ¿no? Porque, digamos, uno de los factores que yo veo en el estancamiento de Humala es que efectivamente no está en el hecho que haya cambiado el plan. A mí me parece que es muy positivo que en esta segunda vuelta haya dado un mensaje de apertura con otros técnicos y, digamos, presenta un plan que, digamos, es más de conservación, y así lo ha presentado. El gran problema es que durante esas 3 semanas los diversos voceros del nacionalismo, de Gana Perú, me parece que incurrieron en contradicciones en la comunicación. Terrible. Entonces, no quedaba claro, digamos, si efectivamente el plan original quedaba, etcétera. Y además también contribuyó a que, por otro lado, digamos, también desde ciertos sectores se presentó este cambio como un oportunismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, en el caso de Humala, después pasamos a lo de Keiko, pero en el caso de Humala, lo que tenemos es una enorme terquedad en las palabras. Es decir, el viernes cuando se presentan estos lineamientos, que como yo no puedo criticar si le criticó el plan sin parar, y esto es, pues, música celestial al costado de lo que es el plan, pero en vez de decir, sí, efectivamente, hemos creído por conveniente ya desautorizar todo lo que está en nuestro plan. No, bueno, esa fue una idea primigenia, o sea, es una especie de confusión en el mensaje. Entonces, da la impresión que esto es lo que quisiéramos hacer, pero no lo podemos hacer, entonces vamos a hacer esto otro. Es que eso es verdad. Entonces, claro, pero si eso es lo que tú querías hacer originalmente, ya yo no quiero eso. Claro, Rosa María, tú misma en alguna entrevista aceptaste mi idea, ¿no? La política es el arte de lo posible. Ah, sí, claro. Y ciertamente una cosa es lo que tanto el candidato que Ollanta como la candidata Keiko quieran hacer. Otra cosa es lo que van a poder efectivamente hacer de acuerdo a la correlación de fuerzas que tengan, de acuerdo a los apoyos que tengan en el Parlamento y otros sectores. Entonces, en esa medida sí me parece interesante que desde el principio, por la candidatura de Humala, digan, ¿sabes qué? Vamos a replantear esto. Lo que sí estuvo mal fue el manejo del lenguaje, como tú lo dices, ¿no? Hubo un artículo muy interesante de Vázquez Kunze donde habla de lastre.
Y yo creo que ahí hubo un temor, y el temor estuvo por el lado de que pensaron que si de repente renunciaban al plan original o decían, ¿sabes qué? Esto se va al archivo, iban a perder un sector de su electorado original, cuando en el Perú nadie, salvo tú, claro, se lee los planes del Cabo Arrao, claro, ¿no? Julio Cotre mismo y muchos, o sea, yo mismo voy a confesar que he revisado, ¿no? Así el índice, algunas partes. Lo que pasa es que no es que la gente no lea los planes, pero sí conoce los mensajes de los planes. Entonces, lo que pasó al principio con el plan de Humala era que querían desautorizar los mensajes que estaban en el plan, diciendo que no estaba dicho lo que sí estaba dicho ahí. Entonces ahí un periodista se juega su credibilidad. Yo presumo que si yo le digo al público, aquí está escrito en la página tal, y leo, y el público entiende lo mismo que yo, me van a creer. Entonces, por más que te entusiasmes diciendo, ahí no dice lo que usted dice, al final el público le va a creer al periodista y no al que dice que no dice lo que sí dice. Entonces ahí perdieron un montón de tiempo, perdieron un mes en esa tontería de que ahí no dice. Claro, ahora ciertamente yo atribuyo que el estancamiento de Humala, porque si nosotros vemos la tendencia desde enero, en realidad él vino creciendo sostenidamente. Sí, muy de atrás. Muy de atrás, y digamos es el frenazo que recibe y ahí digamos ya se estanca. Entonces, y el factor tiene que ver con el plan, con la incapacidad de deslindar con el plan original, pero creo que ya desde que el día viernes se presenta el nuevo plan, y ahí coincidió con Tanaka y Vázquez Cosa también, de alguna manera ellos dan un quiebre en su campaña, ¿no? Lo cual es positivo para esa campaña. Ahora, lo otro es, efectivamente es verdad de que en una segunda vuelta cada candidato tiene el derecho a cambiar sus propuestas, a adecuarlas. Claro. El asunto está en a quién se le cree y a quién no. Y en lo personal, por ejemplo, un dato que surge en la encuesta también de apoyo es a quién se le cree más, por ejemplo, respecto de está dispuesto a escuchar las propuestas de la oposición. Y ahí en la encuesta gana Keiko 45 sobre 32. Lo cual, a mi juicio, no se condice un poco con la realidad. Porque al contrario, quien estuvo desde el principio buscando consensos, llamando gente, claro, pero que ha parecido como más terco, porque no cambia, pues no cambia. O sea, tienes que llevarlo contra la lona para que acepte que lo que está haciendo está mal. En cambio, tal vez la imagen femenina, ¿no? Esta cosa de que sí vamos a conversar y firmar el papelito que le trae PPK el mismo día, en el mismo instante. No lo sé. Claro, pero por otro lado también ha habido una inequidad informativa. O sea, digamos, al candidato Humala se le ha tratado con mucha mayor severidad que a la candidata Keiko. Entonces también eso de alguna manera pudo haber contribuido a esto. O sea, se es muy riguroso con con las contradicciones que se vieron en Humala, pero a Keiko, digamos, como que no se le toca mucho en esos aspectos, ¿no? El tema complicado que tiene Keiko es que su estrategia de segunda vuelta es yo no soy mi papá. Eso es, soy huérfana, yo no soy mi papá, porque sabe que por su papá, ese sector de la gente que no votó por ella, los que votaron por ella en primera vuelta votarían por su padre, probablemente. Así es, ¿ya? sin duda. Pero los que van a votar por ella en segunda vuelta, no. Tienen algún problema moral, porque no hubieran votado por ella en primera vuelta. Entonces, ella los tiene que convencer de que no es su padre. Lamentablemente, su campaña en primera vuelta, el plan de gobierno, su discurso en el debate es yo soy mi papá. ¿Qué puede hacer? Está atrapada en esa contradicción. Ella está atrapada en esa contradicción y además es muy difícil que se le crea, y por un elemento adicional, ¿no? A diferencia digamos, Humala, ¿qué es lo que ha conseguido? Todo el movimiento de derechos humanos, colectivos juveniles, universitarios, para quienes este tema es importante, de manera oficiosa, se han sumado a una campaña de recordar la década de los 90 y enrostrárselo a Keiko Fujimori. Y eso es algo muy difícil de vencer. Entonces, digamos, Humala tiene un gran activo. O sea, una sociedad civil, para nada. Es que ese activo es algo independientemente de lo que él haga. Porque son movimientos ciudadanos que están metidos en esta campaña, porque quieren evitar que Keiko Fujimori llegue al poder, y obviamente indirectamente favorecen a la candidatura. Entonces, ¿no? Y va a ser evidentemente muy difícil desvincular, porque una cosa es pues que digamos su zanjamiento hubiese empezado desde el 2006, hace unos 4 o 5 años. Claro. Pero si digamos hace poquísimas semanas seguía afirmando su candidatura en función a la vinculación con el padre, digamos que era el mejor gobierno del Perú. Ella misma se puso, digamos, los grilletes ahí con una... No, además plan de gobierno que nadie lee, el plan de gobierno de Keiko, yo le decía eso al señor Klimper el otro día, le dije, ¿usted sabe cuántas veces se menciona el gobierno del padre como referente? 10 veces en 48 páginas, 10 veces,
en 10 programas distintos, o sea, en educación, en salud, en vivienda, como hicimos en nuestro gobierno, como se hizo en el gobierno Fujimori, como se hizo en los 90, y eso se repite una y otra vez durante todo el plan. Entonces, cuando Klimper me dijo, lo que pasa es que ustedes quieren hacer un referéndum del gobierno Fujimori, nosotros no, está en su plan. Está en su plan. Entonces, eso puede ser su gran debilidad si es que sus adversarios lo explotan. Vamos a ver si lo explotan. Yo creo que, eso los estrategas de cada campaña lo decían, pero yo convengo contigo en que efectivamente es la mayor debilidad. O sea, la debilidad de Keiko no está en ella. Ella, en términos personales, digamos, alejada del... Ya lo sé, digamos, pero si no se pidiera Fujimori, una chica de 35 años que nunca ha trabajado en su vida, salvo como presidenta de 2 fundaciones, y que ha sido congresista, y su récord como congresista tampoco es de los mejores, no sería candidata a la presidencia, pues. O sea, obviamente, eso es obvio. Obviamente. ¿No? Entonces, y además, no es que mucha gente me dice, no, pero ella es diferente. Ok, ¿por qué no fundó otro movimiento político? Exactamente. ¿No? Si hubiera diferente, hubiera fundado otro movimiento político, hubiera sido... Es el mismo proyecto. Exactamente, y ella misma, cuando reconoce los errores y crímenes del gobierno de su padre, implícitamente está reconociendo eso. O sea, ella dice, yo soy la heredera política de este proyecto político. Entonces, si ella misma ha admitido que es la heredera de un proyecto político que le hizo mucho daño al país, obviamente tiene que cargar con el pasivo. Y ahí quiero poner una tingencia, ¿no? Para dejar en claro mi posición. Yo no soy de los que piensan de que el fujimorismo nunca más. Claro, o sea, lo que yo pienso es de que para que un proyecto político, digamos como el proyecto de Pinochet en Chile, pueda volver, ¿no? Para que pueda volver al escenario, tiene que pasar un verídico proceso de perdón y reconciliación, y eso implica gestos. Y lamentablemente todos los gestos que ha tenido no apuntan a eso, al contrario, apuntan a reivindicar ese gobierno que es tan cuestionado. Tenemos una pausa. Claro, se podría decir que después de la segunda vuelta, al igual que Humala ha adecuado su mensaje económico, ella ha adecuado su mensaje político pidiendo perdón, pero después de la segunda vuelta. Claro, después de la segunda vuelta y además... Después, perdón, de la primera vuelta. Después de la primera, y además en un contexto en que resulta difícilmente creíble, porque también hay que ver los entornos. Por ejemplo, la noticia que saca la República ayer, de que la campaña se estaría moviendo desde la prisión del padre, que es verosímil, obviamente, en nada aporta su candidatura y a la pretensión de desvincularse del padre. Claro, así es. Vamos a tener que hacer una pausa antes de que me... 12:35 y vamos a seguir conversando con el público también. Estamos hablando sobre la campaña. Me cuenta Augusto Álvarez que en la mañana tuvimos un poquito de portátil, así que serán detectados por los dedos mágicos de Anwar. Que me insultaban a mí, a mi esposo, como si pusiéramos algo que ver con la campaña. Vamos a seguir conversando acá con ustedes. Ahora sí, estamos con el señor Carlos Magno Salcedo. Estamos hablando de encuestas, de resultados, de estrategias, de la campaña, de qué es lo que está pasando. Y vamos con ustedes. 12:36. ¿Aló? 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 ¿Aló, señora? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bien, Cuéntenos, ¿cuál es su comentario? A mí me parece que concuerdo con el señor cuando dice que ha sido un desbalance un poco de cargamontón hacia el candidato Ollanta. No me parece, no concuerdo cuando dices que el señor Humala ha sido terco, no, para nada. Yo creo que aquí hay que ver las actitudes democráticas. No, lo que ha querido él es consensuar, y tampoco a algunas personas no les parece eso, sino como que fuera una inconsistencia, como una persona que no tiene convicciones, y la verdad me decepciona cuando dicen eso, ¿no? Él creo que fue bien claro, apenas terminó dadas los resultados de la primera vuelta, llamó al consenso, llamó a todas las fuerzas políticas para unirse, ¿no es cierto? Y esa es una actitud democrática, lo cual hay que valorar, creo yo. Muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Vamos con la siguiente llamada. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, ¿cómo está usted? Sí, ¿qué tal? Habla Freddy de ATE. Muy bien. María, ¿Cómo está? Saludos para tu invitado también. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Mira, primero cuando le presentaste al señor, lo entrevistaste como un experto de encuestas, creo, ¿no? Bueno, no, encuestas. sabe, encuestas tiene muchas cosas más. No, Estamos hablando de elecciones.
Sí. Ya, quería hablar de las encuestas. Sí. Lo que veo que hay 4 encuestas que han salido ayer prácticamente. Ajá, ese fin de semana sí. La de CPI que salió por correo y en el cual creo que Keiko le lleva 5 a 6. 2 también. La diferencia ¿En es la de 2. CPI? Sí. En la de CPI creo que era 5. No, en la de Datum es 6. Ah, ya, bueno. Sí. Porque Datum es 6, CPI es 2, Apoyo es 2 y... Apoyo es 2 o 1 creo que ya es. 2. 1 no, sí, había 2. cortado. Intención de voto me había cortado 1 Sí, creo que no. y en... Martín era 2 a favor de Ollanta. 2 a favor de... Exacto. Ya, y lo que pasa es que yo veo que ahora tendré una noticia social, el tema de Datum y de CPI, Ajá. en caso de Saavedra y Torrado, en que ellos tienen un tema pendiente judicial, ¿no? Y Sí. creo que hay una versión de Matilde Pinche y Montesinos. Y Bueno. ellos creo que han dado una versión de que le dieron 20.000 a 30.000 dólares. Y creo que eso estaba judicialmente, estos días se está viendo, que la fiscalía está pidiendo 8 años, creo. Sí, pero Entonces, digamos... por ahí yo creo que también por ahí esas cifras, no se quiere decir que están manipuladas, pero no creo que los dueños se sienten presionados en una cosa de juicio, porque si Montesinos habla en todo caso y se ratifica sobre lo que dijo, le estaría de alguna manera hundiendo a Torrado y a Saavedra, de CPI y Datum. Sí, pero el juicio, digamos, yo presumo que los jueces tienen que, primero, valorar todas las pruebas presentadas, ¿no? Entonces habría que ver exactamente cuál es la probanza de lo que se está acusando. No conozco el expediente, no podría decirle. En todo caso, se los preguntaremos a ellos cuando los tengamos por acá. Ya, pero pero gracias por el dato. Y quería decir también que Montesinos cuando entraba, con las primeras entrevistas que le hicieron hace mucho tiempo, Ajá. él decía que tenía muchos videos y tenía miles de videos y eso era su garantía para salir en libertad, ¿no? Si los estamos Entonces, esperando hace 10 años. Claro, lo que pasa es que yo también escondido, si de repente por ahí es una manera de chantaje, ¿no? Tiene muchos videos. Puede ser. Muchos videos, y le favorecería en todo caso que entre Keiko, porque de repente el Keiko, el entorno de Keiko, tiene videos comprometedores, y entonces Montesinos se vería favorecido, presionado que le suelten también, o algunas joyerías dentro de la cárcel, ¿no? Vamos yo creo a- que por ese lado también tenemos que ver la noticia, ¿no? Muy bien, Nos muchas ponemos a gracias. pensar un poco mal, ¿no? Muy Y bien, eso es muchísimas bueno. gracias por su llamada. ¿Aló? Vamos con la ¿Aló? siguiente llamada. Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Estoy escuchando al señor que está hablando, ¿no? Y Sí. está diciendo sobre los derechos humanos. Pero yo tengo una opinión, ¿no? Por ejemplo, ¿sobre qué se le va a atacar? Sobre lo que pasó en el gobierno de su papá. Sin embargo, al señor Humala sí tiene 2 hechos muy graves de derechos humanos. Uno es, por ejemplo, los 4 policías muertos en Andahuaylas, que él es uno de los directos responsables con su hermano. Y el otro caso es el caso de Madre Mía, ¿no? Donde hubo muchos desaparecidos y los familiares lo acusan a Humala. Yo pienso que Keiko y Fuerza 2011 va a empezar a intensificar una campaña sobre eso, ¿no? El que tiene directos acusaciones sobre derechos humanos es el señor Humala, ¿no? Con asesinatos de personas. Muy Es bien. lo que yo quería decir. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Lo que sucede en ese caso, para que tengan la información, es que lo de Madre Mía se investigó y llegó hasta la Suprema. Y al señor Humala lo absolvieron por falta de pruebas. Es decir, los testimonios de las personas que lo acusaban desaparecieron durante el proceso. Es decir, estas personas o se retractaron o simplemente no aparecieron a testificar. Entonces, lo que sucedió ahí es que no se le condenó porque no había prueba. Ese es el problema. Sí, Rosa María, y si me permite, Sí. sobre el particular, obviamente, digamos, ambos candidatos tienen cuestionamientos respecto a los proyectos políticos que representan en torno a los derechos humanos. Más allá del tema judicial, de que en el caso de Humala, digamos, sí pasó por procesos judiciales de las que ha sido absuelto, para bien o para mal, hay otro elemento, o sea, ambos elementos se están utilizando en la campaña. Claro. Pero la ventaja que tiene, digamos, Humala, si la supiera aprovechar, es que hay todo un movimiento ciudadano de derechos humanos que frente a esto dice, oye, ¿no? Lo que pasó en los 90 no tiene parangón, ¿no? Y que de alguna manera, a raíz de decir, bueno, pues esto se ha judicializado, no se le ha aprobado, digamos, no le están atacando a Humala. Y por el lado de atacar a Humala está básicamente Jaime Bailey y alguna prensa. Pero yo no sé si ese ataque que es tan furibundo vaya a resultar, porque mira, tenemos a Jaime Bailey que en 3 programas ha dedicado lo mismo, o sea, Es el mismo tema. o sea, es el mismo tema, entonces ya no, digamos no hay otro tema. que lo diga un programa bueno, pero por lo menos pues que cada programa sea de un tema distinto, ¿no? Claro, claro. Entonces, si los 3 programas son lo mismo y además ya aburrido, ya sin la chispa, sin la gracia, yo no sé si esa arma, ¿no? Que podría ser, digamos, una metralleta contra la candidatura humana, esté siendo eficaz. Al contrario, me parece que están perdiendo la... Vamos a hablar de eso en un instante, pero
tenemos más llamadas. ¿Aló? Ah, no, pero yo tenía que... Buenas tardes. Sí, vamos. ¿Aló? Mi nombre Sí. es Samuel de los Olivos. Sí, señor, lo escuchamos. Muchas gracias. Pues a veces los que opinan por Radio Capital son la gente que defiende a favor a Keiko, son se hacen tercos o es que nos quieren tomarnos de tonto, porque yo no sé, para mi leero ni tampoco haya ido ninguno de los dos. Ya. Como pueblo, como opinión es libre, yo tengo que opinarlo también en mis análisis libres. Y tampoco no voy a utilizar mucho tiempo porque también hay que dar periodismo a otros que opinan. Por ejemplo, 2 puntos quiero señalar. Uno de los encuestados acaso no ha recorrido no ha pasado por la salida del CIN. Entonces acá ni aún no somos caídos del palto para que nos haga creer que 5 puntos o 6 puntos de diferencia que mal está Keiko. No, pues, y ahora, los encuestadores, ¿por qué no analizan? O los mismos allegados de Fujimori, ¿por qué no se analiza? ¿Qué personaje está rodeado, por ejemplo, para el Congreso? Quizás para los ministros de Keiko Sofía. Ahí voy. ¿No son las mismas personas que gobernó Fujimori? Pues, ahora, como yo digo, doctora Rosa María Palacio, porque de madre mía, y anda bueno así, de madre mía, y ya lo he absuelto. Entonces, ¿hasta dónde queremos utilizarlo la radio para defender como si fuéramos pagados por Keiko y su cuerpo que está acompañado para el Congreso? Las mismas personas que ha gobernado. Muchas gracias. Gracias a usted. Y vamos a decir una cosa más para que quede claro. En el caso de Madre Mía, se archivó. No lo absolvieron, se archivó el procedente por falta de pruebas. Y en el caso de Andahuaylazo, también ha sido juzgado. No es que no haya sido juzgado, ha sido procesado y absuelto, porque se determinó que no tenía responsabilidad penal. Ahora bien, que tenga responsabilidad política es otra cosa, porque ese discurso que se manda en RPP es el discurso que se manda en RPP, pero no tiene responsabilidad penal, es decir, no es responsable de las muertes de acuerdo a las leyes peruanas, en los dos casos. En el caso de Keiko Fujimori, de los procesos que ella tiene pendientes, el de sus estudios no ha concluido en una sentencia aún, sigue estando investigada, lo cual también está muy mal, no puedes pasarte 10 años investigada. Pero ella no tiene sentencias firmes que la absuelvan todavía. En el caso de Humala sí, eso podría ser una ventaja. Y sobre la salita del CIN, yo no sé si el señor Torrado o el señor Saavedra han pasado por ahí, entiendo que no, pero la que sí pasó por ahí era Keiko Fujimori porque vivía ahí. Bueno, era su casa, así que no podía no estar. Claro, me acabo de dar cuenta de eso. Yo pensé que el señor que estaba llamando se refería a eso, pero me di cuenta que no, que eran los encuestadores, ¿no? Pero yo pensé que era uno de los candidatos. Y era más bien Keiko. Sí, Rosa María, una cuestión sobre las encuestadoras. Yo soy de los que defiende el trabajo de las encuestadoras en general, no soy los que piensan de que, ¿no? De que es lo que pasa con los candidatos, ¿no? Le creen y alaban las encuestas cuando les toman bien la foto y denostan de ellas si en la foto salen mal. Lo que yo creo es que como todo producto en el mercado, digamos, hay buenas y malas encuestadoras, ¿no? Hay buenos y malos carros, ¿no? Ahora, yo en lo personal prefiero guiarme de Ipsos Apoyo de Imacén, claro, ¿no? O sea, que son mis dos referentes frente a otras, no más allá de las teorías conspirativas, claro, que no están probadas, ¿no? O sea, sobre todo por su nivel de certeza a lo largo del tiempo, y son una credibilidad que se le han ganado a lo largo de años, de décadas. Entonces es en esa medida de que para mí son muy confiables. Por ejemplo, yo, por poner un nombre, a Imacén no le creo nada, ¿no? O sea, no le creo nada, a Índice, ¿no? Porque, digamos, en muchas oportunidades la Índice ha estado involucrada en encuestas un poco raras, ¿no? Que han coincidido con... No, 3 semanas antes de las elecciones ponían a Castañeda con 20 puntos, ¿no? Entonces, digamos, como que... Entonces, como que de repente hacen un trabajo de campo muy bueno, pero a veces parece ser de que entregan un producto a pedido, ¿no? Claro. Entonces yo no le creo a esa encuestadora, ¿no? En CPI y Datum tampoco creo demasiado. O sea, claro, digamos, mis referentes son Apoyo e Imacén, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta con las que trabaja? Con las que veo, ¿no? Entonces, Giovanna Penaflor es una profesional muy, muy seria, muy competente, ¿no? Y ni qué decir de Ipsos Apoyo, ¿no? Claro. No, yo trabajo años con Ipsos Apoyo y con Alfredo Torres tengo mucha confianza. Ciertamente yo creo en las encuestas, pues, no como un acto de fe, porque no son una religión. No es que hay que creerlas como en el credo.
tengo confianza en el trabajo profesional que realizan, porque finalmente es un trabajo estadístico lo que se hace, no es una adivinanza. Hay gente, yo he tenido muchas peleas, sobre todo en la primera vuelta. Hoy día la gente está más tranquila con las encuestas, que decían, porque las encuestas pronostican. No pronostican nada, no son pronósticos. No es una carrera de caballos donde Dios te dicen qué caballo va a ganar. No hay pronóstico, hay medición del estado de la opinión pública un día determinado a una hora determinada. Exactamente. Eso puede cambiar. Y además pueden haber algunos factores que distorsionen una medición, no porque las encuestas hagan un mal trabajo, sino porque hay elementos. Un ejemplo muy claro es lo que ocurrió en las elecciones del año 2000, Claro. con la famosa encuesta de boca de urna. Así es. Allí todas las encuestas, entre comillas, se equivocaron. No es que se equivocaron, lo que pasa es que hubo un porcentaje muy importante del electorado que simplemente mintió. Y eso se vio reflejado en las encuestas. Así es. Y la manera, entonces ahí se inició una teoría conspirativa que decían, ya, lo que pasa es que las encuestadoras quieren hacer aparecer que gana el chino, Claro. porque ya está todo coordinado con la OMPE, con el jurado, ¿no? Claro. Que era verdad esa cooptación. Claro. Pero cuando uno se da cuenta de que había sido un error, digamos, producto de este hecho, de la Con el conteo vergüenza, rápido. con el conteo rápido que hace transparencia. Claro. Entonces, si a transparencia, que era una ONG No, de y- la que no podías desconfiar, Claro. utiliza un método que también es estadístico, Claro. pero que se basa, digamos, ya en resultados reales, eso sí coincide más o menos con el OMP. Entonces, Así es. eso fue un fenómeno que no podía ser manejado por las encuestadoras. Claro. Vamos a hacer una pausa, ¿no, Chinito? Chino lindo, del Perú. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿A su auto? 12:51 y estamos conversando con el señor Carlomagno Salcedo de la posibilidad de la situación de la campaña, pero me acaban de mandar la cuenta del banco de crédito para ayudar a la gente de Bola Roja, ¿ya? A ver, señora, si usted tiene su lapicito, su papel, quiere ayudar, lo puede hacer haciendo una transferencia por internet. Si está afiliada al banco de crédito, lo puede hacer muy fácilmente. El número de cuenta de la Asociación Bola Roja es 194-1794-757-056. Y se lo vuelvo a dictar. 194-1794-757-056. ¿Ya? Entonces lo voy a retuitear para todos mis amigos en el Twitter, pero si usted quiere colaborar con la Asociación Bola Roja, le han robado todo y ellos hacen una tarea muy linda, que es llevarle alegría a la gente, ¿no? La verdad es que la gente necesita divertirse, reírse, sonreír, para poder mejorar un poco el clima ¿no? Sí, les han robado, Nelly, les robaron todo. Nuestra Qué solidaridad desgraciado, con Wendy sí. Ramos, Sí, les han robado todo, las computadoras, la plata que tenían para el festival en Belén, en Iquitos. Qué desgraciados, efectivamente. En fin, y vamos a tener más llamadas. Estamos hablando de la coyuntura electoral, de todo lo que ustedes quieren saber sobre sus candidatos, Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Y si no son sus candidatos, bueno, vayan pensando por cuál de los dos tienen que votar, porque eso es lo que tenemos. ¿Aló? Aló, señora, ¿cómo está? Sí, Marta del Cercado. ¿Cómo está usted? Qué gusto de saludarlos a los dos. Bueno, yo ayer leí algunos periódicos y de verdad es lo que comentaron, ¿no? Sobre lo que pasa en la Viroes. A mí me asusta, de verdad, muy aparte de los medios algunos medios de comunicación, algunos periodistas, como el señor Jaime Bailey. Ayer inclusive le hicieron una entrevista a Alan García. En la cual no se le pregunta nada sobre para mí, un caso grave, lo que está pasando en la Viroes directamente con el señor Fujimori. Entonces, eso es, ¿por qué no se le preguntó? Claro. O sea, ¿por qué no se le... O sea, si es que quieren ser objetivos o buenos, tanto que quieren que sea una prensa o que que se respete la democracia y todo, pero debe ser una pregunta tan importante para mí. Yo estaba esperando toda la entrevista que le pregunten, nada. ¿Qué pasó? Nada. Claro, Entonces, Edmundo Cruz y otro periodista de La República han estado cubriendo la puerta, para los que no han leído La República, han estado cubriendo la puerta de la Diroes y tomando fotografías bastante claras, inclusive de camioncitos que
que salen. Jonathan Castro y Edmundo Cruz son los que están hechos la Inclusive, investigación. Rosa María, están las placas de los carros, Sí. cuántas veces han entrado. Imagínate eso a mí me da miedo que no se hable nada de eso. Entonces yo pienso que estoy en un país que todavía existe la corrupción. Pero también por otra parte me da gusto. En la mañana escuchaba a Rodríguez y escuchaba, bueno, a los oyentes que llamaban, decían que, bueno, que ante todo esto yo voy a votar por Ollanta. ¿Por qué? O sea, prácticamente uno ya se ve con el lado de que tenemos que elegir entre los dos. Por ejemplo, yo no voté por ninguno de los dos, ¿ya? Pero yo voy a tener que votar por Ollanta, porque yo no quiero que la corrupción siga acabando con todo acá en nuestro país. Yo pienso que la corrupción es la madre de todos los males, Rosa María. Y si sigue la corrupción, no vamos a avanzar, pienso yo. Entonces me da gusto que la gente abra los ojos, que vea por la mejor opción, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señora. Efectivamente, Edmundo Cruz y Jonathan Castro de la República han puesto pues una cámara, han estado chambeando como deben hacer los periodistas y han tomado muy buenas fotos de camionetas y personas que entran y salen de la de Iroes, donde parece pues que se reparte el material electoral, lo cual es además una violación de la ley electoral. Se trata de un local público, pero además demuestra por enésima vez la relación que hay directa entre el padre y la hija en el momento de la campaña. El camión de Vota por Keiko está tapado de pancartas, una encima de la otra. Qué cosa, la verdad. Rosa María, y si esto se suma que en realidad ya en primera vuelta, cuando se confeccionaban las listas de los candidatos, también existían muchas versiones de que las listas en realidad se armaban en presencia de Alberto Fujimori en su prisión. Digamos, esto acumula eso y confirma esto, ¿no? Entonces, este es un golpe duro en la campaña de Keiko, ¿no? Por ejemplo, y ayer mismo me pareció interesante la viñeta de Eduardo, que es extraordinario, ¿no? Cuando él dice, ¿no? Es inútil discutir si Keiko es su padre o no es su padre, porque el que va a gobernar es su padre. Y como sabemos, su padre sí es su padre. O sea, sí, y salieron ambos el mismo día, ¿no? O sea, no sé si Eduardo ya estaba informado que en la República iban a sacarlo, pero por lo menos es una coincidencia, pero hay esa percepción. Y va a ser muy difícil que puedan desmentir esto. Obviamente van a decir que es una patraña, es un montaje, es un refrito que digan, bueno, el problema es de que esto ocurrió ahora, ¿no? Muy bien. 12:57, vamos con más llamadas. ¿Aló? ¿Aló, Rosa María? Sí, ¿cómo está usted? Muy buenos días, o muy buenas tardes, Rosa María. Te habla Renan Blanco del departamento de Ica, provincia de Palpa. Muchas gracias. Por internet. Gracias. Tuve una espectacular entrevista que le hiciste el otro día al amigo Cotre. Sí, estuvo muy bien. Muy espectacular, fue muy bonita, hubiese querido grabarla. Mira, yo quería hacer una breve, un comentario breve. Mira, yo he estado analizando las encuestas que salieron el fin de semana y no he podido analizar el datum. La ficha técnica, la de Ixos Apoyo, la de Dimacén, hacen referencia de que son a nivel nacional. Ajá. El de CPI, que da una cifra superior a Keiko, solamente es 18 departamentos. Y la de Datum no especifica, no, estoy tratando de ubicar la Sí, ficha son técnica. 5.000 encuestas. Sí, pero ¿y qué departamentos? Porque mira, si tú ves, hay departamentos que están claramente con Ollanta y hay departamentos como Lima y parte del norte que tienen alguna preferencia por Keiko. Bueno, Lima sí es fuerte, pero el norte es un poquito parejo. El CPI saca de 18 departamentos y no se especifica qué 6 departamentos que no se han dejado o que no han sido tomados en cuenta. Y uno analizando pues dice, pues bueno, 6 departamentos, me imagino que Tacna, Arequipa y todo, Puno y todos esos departamentos donde Ollanta mal es fuerte, no se estarían analizando de repente, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos en realidad. Claro, pero sería bueno, sería bueno saberlo, ¿no? Porque, para saber exactamente qué lugares están encuestando. No, además si son comparables, ¿no? Yo siempre digo, miren, uno puede comparar una encuesta de una empresa contra su encuesta anterior y la que sigue, claro, si se han desarrollado con la misma metodología y sobre las mismas, sobre el mismo territorio. Claro, y esa justo era la idea, ¿no? De que yo tenía de que, estoy buscando la ficha técnica de Datum en el periódico El Chorreo, que es del amigo Mariati, y no aparece la ficha técnica por ningún lado, y eso llama la atención, ¿no? La OMPE los va a reñir, ¿eh? Sí, pues, y ahora, con respecto a la anterior llamada, uno de los otros males que tiene el Perú es, aparte de la corrupción, es la impunidad. Porque la impunidad va unada con la corrupción y simplemente todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada, ¿no? Eso es lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo en este país, lamentablemente. Son dos de los grandes problemas que tiene nuestro país.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosa María, y felicitaciones, sigue así. Te escucho, no te puedo llamar a veces porque el teléfono para, pero ocupadísimo. Ocupadísimo, ¿no? Pero sí, pero los escucho todos los días. Los escucho desde allá. Sí, lo seguimos por internet. En verdad, como yo tengo un negocio, tengo una librería, ando con todo el volumen y la gente siempre viene y es como un plus adicional a mi negocio que viene y es Radio Capital. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchas gracias. La 1 en punto. La hora, Chinito. Para que no digas que después me paso la hora. Una en punto, Chino. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hora? Aló, tenemos una llamada más. Se ha quedado ahí. Aló. Aló, señora Palacio. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ahí viendo la coyuntura electoral día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Todo, la política es tan dinámica y recontra dinámica es más aún en el Perú. Entonces uno ve las cosas tan rápido y se desenvuelve tan rápido. Y solamente quiero ser totalmente lacónico. La gente, en cierto modo, su análisis tiene razón cuando dice que la corrupción, que es un problema que está enquistado en nuestro país. Y yo dejo esta pregunta al aire. Vladimiro Montesinos, en un video, anunciaba y decía que tenía grandes amigos en la prensa. Uno de ellos es el señor Chicho Mome Seminario. Y qué casualidad ahora resulta apoyando la candidatura de Humala, ¿no? ¿Qué nexos habrán de por medio? Gracias. Muy bien, muy bien. Ya era hora de que llegara alguna portátil. Ya era hora. 1 minuto. Esa historia, para quien la quiere explotar, se ha explotado ya tantas veces en la prensa con tan poco resultado que no creo que por ahí les vaya bien, ¿no? Igual los que llamaron a insultarme esta mañana, miren, ya lo han tratado. Y gente más poderosa que los que llaman por teléfono a insultar. Y no hay nada, pues. Entonces, cuando no hay nada, no hay nada. Ahora, y Rosa María, si me permites, en realidad un flaco favor le hacen a sus respectivos candidatos por ejemplo, lo que pasó con Jaime de Altaus, digamos, más allá de las versiones que existan, ciertamente, ¿no? Si quieren ir a protestar contra los medios, y pueden tener fundadas razones seguramente para decir que hay parcialidad, al hacerlo en realidad y atacar a la prensa, lo único que hacen es perjudicar a su candidato. Así es. Entonces deberían encontrarse otras fórmulas, otros mecanismos de protestar, de hacer sentir su voz en todo caso, ¿no? Y no exponerse, o sea, al único que perjudica eso es a su propio candidato, ¿no? Así es. Pero en fin, cada quien es libre de hacer lo que quiera por su candidato. 1 y 2, y nos tenemos que despedir del señor Carlomagno Salcedo, que ha estado amablemente con nosotros hablando de la coyuntura electoral. Vamos a tener que hacer esto bien seguido para que las personas hablen y como se dice, se desquiten con nosotros, porque hay gente que está muy caliente, muy molesta con esta situación de tener que votar por dos que no le gustan ninguno. Claro, y lamentablemente una cosa final es que se llegan a las descalificaciones, ¿no? Yo personalmente en el Facebook a veces por el hecho de tener una u otra opinión, entonces ya digamos el otro es el enemigo, ¿no? Simplemente cada quien tiene derecho y tiene sus razones, sus motivos, sus temores, lo que sea, para optar entre alguno de los dos. Y es tan legítimo optar por uno como optar por otro. Eso es lo democrático, ¿no? Ahora tengo una persona que me comienza a insultar por el Twitter, por lo que estamos conversando acá. Increíble, increíble, así es. Este es mi pan de todos los días. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Y eso, lo que yo veo es que en estas 3 semanas se va a intensificar.